Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy deseo que examinemos uno de los milagros que el Señor hizo, el cual contiene un fuerte mensaje para la iglesia de hoy acerca de la gratitud. Es la que tienes al lado, gratitud. Y la razón por la que deseo predicar acerca de este tema es porque existen muchos cristianos que han caído enredados en las trampas del enemigo, las costumbres, las tradiciones, las religiones y demás. Y se les ha olvidado o completamente desconocen que ser agradecidos no es una sugerencia, sino que es un mandato. Un mandato. Así que hoy les voy a exponer un mensaje que quizás algunos encuentren un poco fuerte. Se los voy a advertir desde ahora. Ya que cuando vamos a estar explorando un pecado muy común encontrado en el pueblo de Cristo. Un pecado que muchos creyentes cometen. Y ahora, cuando se habla del pecado, cuando se predica del pecado, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿No? Porque romper los 10 mandamientos. Pero es exactamente por esta razón que existen tantos cristianos que piensan que no pecan. No, yo no tengo pecado, pastor, yo guardo los 10 mandamientos. El diablo los tiene completamente convencidos de que porque no son idólatras, porque no son asesinos, porque no son adúlteros, porque no son ladrones, no son mentirosos, etcétera, 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 no pecan. Pero la realidad es que el pecado no se detiene con eso solamente. El pecado no es solamente guardar o romper los 10 mandamientos, hermano. El pecado es dejar de hacer el bien. Los 10 mandamientos son las leyes de Dios y hay que guardarlas, pero el pecado se extiende un poco más, porque el pecado es, si tú sabes que hacer el bien, o tú sabes lo que haces es bien, y lo dejas de hacer, estás pecando. El pecado es hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Bueno, hacer el bien es permitir ser guiados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer el bien es permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Amén. Hacer el bien es someternos a la voluntad de Dios y no esperar que Dios se someta a la voluntad nuestra. ¿Se acuerdan de la prédica de la semana pasada? Y es por eso que digo que uno de los pecados frecuentemente cometidos por los creyentes y que pasa desapercibido es la ingratitud. ¿Por qué digo esto? Digo que la ingratitud es un pecado frecuentemente cometido por los creyentes porque cuando nos analizamos, es decir, cuando tomamos el tiempo de meditar en nuestra vida, creo que todos vamos a descubrir que desde que llegamos al Señor, Él ha hecho y continúa haciendo grandes cosas en nuestra vida. Desde que le dimos control al Señor, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, de todo, Él nos ha cambiado por completo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no somos quien éramos. No somos ni una sombra de quien éramos. Porque cuando nos entregamos al Señor, eso sucede. Él nos cambia por completo. Pero, no siempre estamos agradecidos por esto. Y esto es algo que deberíamos estar completamente siempre agradecidos por ello. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la redención que Él nos ha entregado de pecado. Hermanos, la realidad es que la mayoría de los cristianos hoy en día no toman el tiempo de darle gracias a Dios. No toman el tiempo de darle gracias a Dios. La mayoría de los cristianos hoy en día ni tan siquiera oran antes de comer para darle gracias a Dios por los alimentos que van a recibir. Y es por eso que digo
que la ingratitud es el pecado más común que existe en la iglesia. Y quiero predicar acerca de esto. Vamos a pasar ahora a la palabra de Dios. Y vamos a Lucas capítulo 19 y vamos a leer del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Y esta es una historia que yo estoy seguro que todos ustedes conocen muy bien. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios nos dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Y ahora, yo sé que todos aquí hemos escuchado acerca de la lepra. Sé que todo cristiano fiel que ha leído la palabra de Dios se ha encontrado con esta enfermedad tan horrorosa. Pero creo que todos aquí, hermanos, no se han dado cuenta de la magnitud de esta aflicción. Porque es una cosa horrible, una enfermedad horrible. Y la principal razón por la que esto ha sucedido es porque es que la lepra en nuestros días no es algo común. Amén. Todavía existe, porque no han encontrado cura, y todavía existe, pero no es algo que vemos común. Así que para poder tener un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo en este momento, vamos a examinar un poquitico acerca de la magnitud de esta aflicción, porque debemos conocer esto para entender bien el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y la lepra era la enfermedad más temida en tiempos bíblicos, porque desarrollar esta enfermedad era peor que recibir una condena de muerte. Peor que recibir una condena de muerte. Porque en cuanto aparecían las primeras señales de la enfermedad, los primeros síntomas, la ley dictaba que la persona tenía que ser echada fuera del resto de la población y se le prohibía contacto alguno con alguien que estuviese sano. Así que podemos confiadamente decir que la persona infectada no solo sufría del horrible padecimiento físico que produce esta enfermedad, sino que también tendría que atravesar por la horrible sufrimiento psicológico de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es que estaban apartados completamente de la sociedad y ni sus familiares podían ver. Hermanos, si esta es una aflicción que causa una muerte larga y agonizante. Larga y agonizante. ¿Pero qué es la lepra? Bueno, vamos a examinar un poquitico cómo la lepra inicia y demás. La lepra inicia con pequeños crecimientos en los párpados y las palmas de las manos y después se va regando por todo el cuerpo y destiñe el pelo hasta quedar blanco. La enfermedad causa que salgan como tipo de escamas sobre la piel que se convierten en inflamaciones y llagas dolorosas. Pero la enfermedad no se detiene ahí. La infección se come la piel, se come la carne hasta llegar al hueso. Así que según va progresando, va pudriendo el cuerpo miembro por miembro. Como les dije, una
horrorosa y dolorosa enfermedad. Y es por eso que era tan temida. ¿Y qué pensaba el pueblo de Dios acerca de todo esto? Bueno, el pueblo de Dios pensaba o creía que la enfermedad era un castigo de Dios. Así que ellos consideraban que solo Dios podía sanar a alguien que sufriera de esta aflicción. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en la carta que el rey de Siria le escribió al rey de Israel, donde le pedía que sanara a Naam, que era un general de Siria, un gran general de Siria, de la lepra. Fíjense bien como dice aquí 2 de Reyes 5:7, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? Fíjense bien, solamente Dios podía salvar a estas personas. Dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Así que ellos creían firmemente que solo Dios, quiero que mantengan esto en mente, por favor, solo Dios podía sanar a alguien de la lepra. Amén. Y los leprosos eran consideradas personas físicas y espiritualmente sucias. Y debido a esto, ellos tenían leyes bien estrictas en cuanto a lo que sufrían de esta enfermedad. Y para los que deseen conocer más acerca de las leyes que existían acerca de esto, les invito a que lean el libro de Levítico, el capítulo 13 y el 14, para que encuentren todas las leyes, porque sería imposible que en este pequeño tiempo que compartimos yo les haga muchas demostraciones de esto. Pero una de estas leyes dictaba que una persona leprosa no se podía ni tan siquiera acercar a otros. Ni tan siquiera. Los afligidos tenían que permanecer a por lo menos 6 pies de otra persona en todo momento. Como les mencioné previamente, los leprosos no podían vivir en cerca de otras personas, no podían vivir dentro de las paredes de una ciudad. Los leprosos eran desterrados, repudiados por todos, incluyendo su familia. Todo el mundo. Así que teniendo ya un mejor entendimiento de lo que es la lepra, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Aquí vemos a quién, a Jesús, que se encuentra ¿dónde? En camino a Jerusalén. Y vemos como estos 10 hombres leprosos, y la que tienen al lado eran hombres leprosos, le salieron al encuentro clamando misericordia. ¿Qué dijeron ellos? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y ahora bien, si hacemos una comparación entre estos 10 hombres y nosotros, yo creo que todos vamos a encontrar que no existe mucha diferencia entre ellos y nosotros. Quizá diga, pastor, yo no tengo lepra. Vamos a ver. Y la razón por la que digo esto es porque cuando nosotros primero llegamos a los caminos del Señor, nosotros sufríamos de una aflicción igual o tan grande como la de ellos. O tan grande como la de ellos. Antes de llegar a los caminos del Señor, todos estábamos llenos de dolorosas llagas que causa el mundo, las cuales nos tenían que frustrados, decepcionados, deprimidos, angustiados. ¿Cuántos dicen amén? No estamos hablando de cosas físicas, pero estamos hablando de cosas espirituales que nos tenían enfermos, ¿qué? Espiritualmente. Llagas espirituales y emocionales. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, hicimos al igual que los 10 leprosos. Que decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, en un momento, nos demostró su amor y su misericordia. En un momento, ese vacío que sentíamos, porque yo no sé si a ustedes les pasó igual que a mí, que antes de llegar a los caminos del Señor, yo sentía un vacío, pero no sabía qué era. No sabía qué era. Y busqué por aquí, busqué por allá. No sabía qué era. Pero en un momento, cuando me rendí a los caminos del Señor, ese vacío quedó completamente lleno. Aleluya. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer morada en mí. Eso sucede a todo creyente. Pero desafortunadamente es aquí donde comienza el problema para un gran número de personas. ¿Y por qué digo esto? La razón por la que digo esto es porque, como vemos aquí, los 10 hombres quedaron completamente, ¿qué? Sanos. Fueron sanados.
pero solo uno regresó para darle gracias al Señor. Y es exactamente aquí donde comienza la lección de nosotros hoy. Los 10 leprosos fueron enormemente bendecidos y todos debían estar grandemente agradecidos. Amén. Los 10 hombres debieron regresar al Señor para darle las gracias por su sanidad y misericordia. Pero de los 10, solo uno sintió la necesidad de hacerlo. De los 10, solo uno regresó para darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. ¿Qué pasó con los otros 9? Los otros 9, a pesar de que habían recibido la misma bendición, la bendición más grande que podían haber recibido, simplemente siguieron sus caminos. Siguieron sus caminos. ¿Qué hicieron? Menospreciaron, hermanos, lo que Dios había hecho por ellos. La triste realidad es que lo que aconteció con estos 9 hombres no es muy diferente a lo que sucede con frecuencia en la iglesia de hoy. Y para que entiendan bien lo que les digo, permítanme ilustrar el punto que deseo hacer de otra forma. Y vamos a pensar en el papel que desempeña la iglesia. Vamos a pensar un poquitico en esto, porque yo creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión cuando pensamos en esto. Porque la iglesia desempeña casi el mismo papel que un hospital. ¿Cómo, pastor? La iglesia desempeña el mismo papel que un hospital. Y la razón por la que digo esto es porque estoy seguro que nadie aquí, ¿cuántos aquí le ha tocado ingresar a un hospital? Yo estoy seguro que nadie aquí ingresó en un hospital porque querían descansar. O porque querían pasarse un fin de semana relajado, o porque lo consideraban como unas vacaciones. Y definitivamente no fue porque nos gustaban tanto las comidas gourmet que sirven en el hospital. Amén. Estoy seguro que ninguno aquí ha ingresado en el hospital por esta razón. ¿Por qué fuimos al hospital? Porque estábamos enfermos, necesitábamos atención médica, estábamos debilitados, ya no podíamos más, ¿verdad? Ya tratamos todos los remedios que habían, el tilo, la alcacese, todas las demás cositas, ¿verdad? Las manzanillas, tantas cosas, lo tratamos todo, pero de nada nos sirvió. Tuvimos que ingresar al hospital, ¿para qué? Para recibir la atención médica. ¿Y qué sucede cuando recibimos el tratamiento médico? La atención adecuada. Lo que sucede es que con los tratamientos y la atención médica que recibimos, lentamente comenzamos a ganar nuevas fuerzas y en la mayoría de los casos somos sanados. Amén. Debido a la atención médica y los tratamientos, eventualmente nos recuperamos y se nos da de alta. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que el día que te dan de alta es el día más feliz que existe, amén. Te dan de alta, ¿qué hacemos entonces? Salimos, nos vamos del hospital y continuamos nuestra vida como de costumbre. Amén. Una vez que estamos sanos, no pensamos en los médicos, no pensamos en los enfermeros que nos cuidaron, no pensamos en todos aquellos que trabajaron fuertemente para sanarnos, para que llegáramos a la recuperación, los técnicos, los terapistas, todas las demás personas, incluyendo los cocineros. Porque quizás no te gusta mucho la comida, pero era la comida que tú necesitabas para recuperarte. Ni pensamos más en ello, ni nos preocupamos más en ello. ¿Cuántos se están dando cuenta de la similitud que existe entre la iglesia y el hospital? ¿Cuántos se están dando cuenta de dónde me estoy dirigiendo con todo esto? Hermanos, al igual que los enfermos ingresan en los hospitales, la mayoría de las personas acuden a la iglesia
porque se encuentran gravemente enfermos. Gravemente enfermos. Pero no de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. La mayoría de las personas llegan a la iglesia porque están deprimidas, débiles y sufriendo. La mayoría de las personas llegan a la iglesia después de haber buscado la solución a todo en todo. Buscado la solución a sus sufrimientos y dificultades en otros lugares, en los lugares inapropiados. La mayoría de las personas llegan a la iglesia como su último recurso. ¿Y qué sucede entonces? Lo que sucede es que llegan a los pies del Señor y al igual que los 10 hombres en la historia de hoy, le dicen al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que al igual que en el caso de estos 10 hombres, nuestro Señor derrama de su amor y misericordia. Hermanos, porque Dios derrama de su amor y su misericordia a todo aquel que a Él clama. Empezamos entonces a recibir ¿qué? Bendiciones. Bendiciones. Pero también recibimos instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer para recibir la sanidad, la paz y el descanso que tanto se anhela. ¿De qué instrucciones les hablo? Fíjense bien en esto para que entiendan bien lo que les digo. La palabra de Dios nos dice que el Señor dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y si leemos eso así por arribita, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Primero de todo, todos podemos ver que esto es un ¿qué? Un mandato. Una instrucción específica. Es la que tienes al lado, una instrucción específica. Pero ¿qué les estaba diciendo el Señor? Lo que el Señor les estaba diciendo, hermanos, era que fuesen obedientes y que siguieran la ley. Porque esa era la ley. Se tenía que presentar ante los sacerdotes. Y al igual que estos 10 hombres tuvieron que hacer lo que el Señor les mandó para ser sanados, todos aquellos que llegan a los caminos de Dios reciben instrucciones específicas de lo que debemos hacer o lo que tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios. Toda persona que llega a los caminos del Señor, que llega a la iglesia, se les dice que para poder llegar a la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios, tenemos que conducir una vida ¿de qué? Santidad. Mira que he repetido esto. Santidad, perseverar en la santidad. Esto es un camino. No es una cosa de un momento, es un camino. Y mientras estamos en ese camino hacia la presencia de Dios, tenemos que permanecer ¿en qué? En santidad. Y cuando se persevera en ese camino, entonces, al igual que los 10 hombres en la historia de hoy, se recibe una sanidad completa. ¿Qué produjo la sanidad de estos hombres? Dos cosas produjeron la sanidad de estos hombres. La primera fue que ellos clamaron misericordia al Señor. Esa fue la primera razón por la que ellos recibieron la sanidad. Acudieron al único. Como les dije, ellos pensaban que solo Dios podía sanar. ¿Y a quién acudieron ellos? A Dios. Amén. Y la segunda razón por la que ellos recibieron la sanidad fue debido a su obediencia. Porque el Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos fueron en obediencia a mostrarse a los sacerdotes. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: hay que ser obediente. El que tiene atrás no se entera y lo oye, es contigo esto. Hay que ser obedientes. Hermanos, la fe y obediencia de estos hombres fue la que causó que ellos fueran inmediatamente sanados. Fíjense bien aquí en este detalle. Dice la palabra: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos pueden levantar un clamor al cielo y decir conmigo: gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y mientras nosotros estamos en camino, somos sanados y somos bendecidos.
En su infinita gracia y misericordia, el Señor sanó a estos 10 hombres de esta terrible y mortal aflicción. Pero lo triste del caso es que a pesar de que los 10 hombres recibieron la misma bendición, a pesar de que los 10 fueron liberados de mortal aflicción, solo uno, dile que tienes al lado, solo uno tomó el tiempo de regresar y darle gracias a Dios. Solo uno regresó reconociéndole por quien Él es. Y para darle gracias. Creo que esto tiene que ver algo que sorprendió a Jesús grandemente. Porque es por esa razón que veo que Él dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La realidad es que esta historia es algo que todos siempre debemos tener muy en cuenta. Los cristianos no podemos ser personas de escasa memoria. Y digo esto porque lo que aconteció en este instante es algo que acontece con mucha frecuencia en la iglesia. Con mucha frecuencia en la iglesia. En la iglesia recibimos a personas que llegan completamente destruidas por el mundo. Personas que llegan afligidas, desesperadas. Personas que llegan sufriendo y atormentadas. Personas que llegan en busca de respuestas y soluciones. Personas que llegan buscando la gracia y misericordia de Dios. Pero una vez que la reciben, una vez que se recuperan, al igual que lo que sucede en el hospital, siguen su camino y no regresan más. ¿Por qué sucede? Esto es algo que sucede porque estas personas no se han dado cuenta o quizás simplemente han escogido ignorar que hubieron hermanos y hermanas en la congregación que oraron por ellos. Que hubieron diáconos y ministros que intercedieron en oración. Pastores que levantaron clamores al cielo pidiendo gracia y misericordia para ellos. Estamos hablando de todos estos que al igual que los 10 hombres en nuestra historia, al recibir las bendiciones de Dios no han tomado el tiempo de regresar y darle gracias a Dios. Todos esos que no tomaron el tiempo de regresar para reconocer que solo por obra y gracia de Dios fue que fueron sanados y salvados. Es muy triste decirlo, pero para darnos cuenta de la ingratitud del hombre, lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor ahorita mismo. Ahorita mismo. Miren a su alrededor. Esa silla vacía que tienes detrás. Esa silla vacía que tienes delante. Esas sillas vacías que nos rodean. Esas sillas vacías nos demuestran la ingratitud del hombre. La ingratitud del hombre. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si el hombre fuese realmente agradecido a Dios, en ninguna iglesia existiera una silla vacía. En ninguna iglesia existiera una silla vacía, sino que en todas las iglesias existieran filas y líneas de personas esperando afuera a que abran las puertas para entrar y alabar y agradecer a Dios. Hermanos, porque la realidad es que el mismo Cristo que sanó a estos 10 leprosos en ese entonces está presente aquí ahora mismo. La palabra de Dios nos dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por fe yo sé que el Señor está aquí, en este mismo momento, en este mismo lugar. El Señor está aquí. Está aquí sanando heridas, levantando al caído y fortaleciendo a los débiles. El mismo Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy
y será el mismo Cristo de mañana. Y Él está aquí. Dile a la persona que tienes a tu lado, Cristo está aquí. El que tiene el trono central, el Cristo te acompaña. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Con esto voy a concluir. Como cristianos fieles debemos siempre mantenernos conscientes de esta historia para evitar caer en el pecado de la ingratitud. Evitar caer en el pecado de la ingratitud. Debemos siempre mantener esta historia en mente para que no vayamos a cometer el mismo error de los 9 y se nos olvide o simplemente ignoremos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Recordemos siempre que las instrucciones específicas que Él nos dio no son una sugerencia, sino que son un mandato. Reconozcamos que solo Dios pudo darnos la paz y el descanso del que ahora nos gozamos. Y seamos agradecidos a Él en todo momento. Reconozcamos que solo Dios pudo sanar nuestras heridas y definitivamente salvar nuestras almas. Como fieles cristianos no podemos desistir de manifestar nuestro agradecimiento al Señor. ¿Cómo podemos manifestar nuestro agradecimiento al Señor? Lo hacemos como hizo el hombre en esta historia. Llegando a sus pies, rindiéndonos a Él y dándole gracias. Gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Dándole gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Manifestamos nuestro agradecimiento a Dios al congregarnos para alabar, para bendecir y para reconocer al Dios Todopoderoso. No permitamos que las influencias del mundo nos separen de la presencia de Dios. Como cristianos, no permitamos que el Señor, quizás al pensar en nosotros, diga, ¿dónde están? Sino que busquemos que cuando el Señor piense en nosotros, digan, ahí están, ahí van, ahí va mi pueblo. Recordemos, el pecado más común es la ingratitud. No permitamos que esto suceda en nuestra vida, sino démosles gracias a Dios en todo y por todo. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No sé, pero yo sé que el pueblo de Dios aquí está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pongámonos de pie.